Bienvenidos hermanos, amigos, a este su programa Regresando a las Raíces Hebreas con su servidor, el pastor Isidro de Gubella. Hoy estaremos analizando la segunda parte de esta maravillosa enseñanza llamada El Verbo se hizo carne, analizando los primeros 18 versículos del capítulo 1 de Juan. Te invito a que mires la primera parte, que la compartas, que le des me gusta y que te suscribas. Bienvenido. En la primera parte vimos que Juan está hablando de la palabra de Dios, que no está hablando de otro ser. Que además cuando él dice y el verbo era Dios, se refiere a que la palabra expresa lo que Él es. Además, como Dios es eterno, su palabra también lo es. Esta es la razón por la cual Juan dice, en el principio era el verbo. Solo a través de su palabra podemos conocerlo. A través de su palabra sabemos que Dios es amor. A través de su palabra sabemos que Dios es el creador. A través de su palabra entendemos que Él es el único Salvador. A través de su palabra entendemos que Él es nuestro sustentador. En fin, todo lo que conocemos de Él lo conocemos a través de su palabra. A través de su palabra, Dios expresa lo que Él quiere hacer. De esta forma se materializa el deseo de Dios. Recordemos, Dios no tiene manos, no tiene piernas. Dios es espíritu, es un ser incorpóreo. De allí el mandamiento: no te hagas imágenes de lo que está arriba en los cielos ni abajo en la tierra. También aprendimos que la palabra original para verbo en hebreo es davar y que ésta se refiere a poner en acción lo que Dios tiene en su pensamiento. En otras palabras, el davar de Dios es el deseo del Eterno. Juan trata de explicar que el deseo del Eterno era salvar al hombre, y esto lo explica Pablo en 1 Corintios 1:21 cuando dice que agradó Dios salvar al hombre por la predicación del Evangelio. Antes de continuar, quiero aclarar que decir que Dios es un verbo o una palabra es limitarlo grandemente. Dios es el Espíritu eterno que da vida a todas las cosas, y esta es la mejor definición que podemos tener de Él. Hoy comenzaremos estudiando por qué Juan se refiere a la palabra o al verbo como la luz que alumbra a todo hombre. La Biblia aclara en muchos lugares que la palabra de Dios es luz. Vamos a ver algunos ejemplos. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmos 119, 130, Nueva Versión Internacional: la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Isaías 9:2, Nueva Versión Internacional: el pueblo que andaba en oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Este versículo que acabamos de leer nos da un buen ejemplo de que la palabra de Dios es luz. Cuando se refiere que el pueblo andaba en oscuridad, no se refiere a que faltaba la luz solar, sino que tenía escasez de palabra, y que cuando el Mesías vino a predicar en ese lugar, entonces le resplandeció la luz de la palabra de Dios. Esta es la razón por la cual el Mesías le dice a sus compatriotas: vosotros sois la luz del mundo. En Mateo 5, del 14 al 16, también le dice que ellos no deben de esconder esa luz. En otras palabras, que deberían de llevar la palabra para alumbrar a aquellos que están en tinieblas. Finalmente, Isaías 42:6 y Hechos 13:47, Dios le dice a su pueblo Israel: te he puesto como luz a las naciones. Versículo que usamos como lema de nuestro ministerio.
Cuando el Mesías se proclama como la luz del mundo, lo hace porque Él es el portador de la palabra. Veamos Juan 8:12. Otra vez Yeshua les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Vale la pena mencionar que cuando dice en el verso 4, en Él estaba la vida, se refiere nuevamente que en el Mesías estaba la palabra que da vida a todas las cosas. Él es el portador de la palabra que da vida. En Juan capítulo 6, desde el verso 56 al 63, nuestro Santo Maestro le dice que deben de comer su carne y beber su sangre. Ellos se sorprenden y Él les aclara con estas palabras: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Continuemos con el verso 11 que dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Como dato importante quiero mencionar que dice a lo suyo en singular y que luego sí dice a los suyos. Sin embargo, quiero leer varias versiones para analizar cuál es la más aceptada y comenzaremos con la traducción lenguaje actual. La palabra vino a vivir a este mundo, pero su pueblo no la aceptó. Nueva versión internacional: vino a lo que era suyo, pero los suyos no la recibieron. Nueva traducción viviente: vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Tanto la Biblia de las Américas como Reina Valera 1960, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Quiero leer la versión hebraica que dice: a los de su propio oficio vino, pero ellos no lo aceptaron, refiriéndose a la palabra. En esta versión encontramos lógica porque todos sabemos que quienes no lo recibieron fueron los líderes religiosos de su época. Sin embargo, el pueblo en general sí lo hizo. También debemos de recordar que el movimiento del Mesías por durante 10 años o los primeros 10 años estuvo compuesto solamente por judíos. En otras palabras, lo que Juan se refiere es que todo aquel que recibe la palabra que traía el Mesías de parte de Dios y las pone por obra, guardando los mandamientos, Dios le da la potestad de ser sus hijos. Finalmente veremos por qué el Verbo se hizo carne. Tomando en cuenta que el Dabar de Dios era lo que el Eterno tenía en su mente desde el principio y que ese pensamiento era salvar al hombre por la predicación del Evangelio, podemos entender perfectamente por qué el Mesías se transforma en el tabernáculo de ese verbo, o lo que la Biblia llama el verbo se hizo carne. En otras palabras, la palabra de Dios encontró un lugar donde habitar, encontró un tabernáculo, y ese tabernáculo es el cuerpo del Mesías. Por otra parte, en el pensamiento judío se dice que cuando algo se lleva a cabo tal y cual como se había planeado, ese pensamiento se hizo carne. Nosotros diríamos se cristalizó o diríamos se materializó. Quiero leer algunos versículos para mostrar por qué el verbo habitaba en el Mesías. Juan 7, 15 al 17. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Yeshua les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios,
creed también en mí. Juan 14:10, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Juan 14:24, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Juan 12:49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Juan 8:28 al 29, le dijo pues Yeshua, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Esta es la razón por la cual Yeshua se transforma en el tabernáculo de la palabra de Dios. O como lo escribió Juan, el verbo se encarnó o se hizo carne. La razón es porque a través de los labios del Mesías se estaba expresando completamente todo lo que Dios quería decirle a su pueblo. Esto estaba profetizado en Deuteronomio capítulo 18, desde el verso 15 al 18. Leamos. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Yahweh tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Yahweh tu Dios en Horé, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Yahweh mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Yahweh me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, refiriéndose a Moisés, y pondré mis palabras en su boca. Él les hablará todo lo que yo le mandare. Hoy aprendimos que nuestro Santo Maestro, Yeshua, el Mesías, es el portador más fiel de la palabra de Dios. Por tanto, toma el título del Verbo encarnado. Además, aprendimos que su palabra es luz que alumbra el espíritu del hombre y que además le da vida a todas las cosas. Finalmente, aprendimos que la palabra en los labios del Mesías vino primeramente a los de su propio oficio, los cuales tenían el compromiso de llevar esa palabra a las naciones. Sin embargo, ellos la rechazaron y por ende, todo aquel que la recibe, entonces Dios le da la potestad de ser llamado su hijo. En nuestra próxima enseñanza estaremos finalizando esta serie, analizando el verso 18 del capítulo 1 de Juan, que dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Bendiciones y paz de Dios para todos.